Hola, hola, hola. Ya estamos después de 22 minutos. Se cortó la otra transmisión, pero aquí estamos siguiendo este precioso tema. En verdad vale la pena el esfuerzo, vale la pena enfrentar crisis, situaciones difíciles, como hace unos momentos que se me cortó la transmisión porque estaba con mis datos de mi teléfono. Me dijo mi hijo que no estaba encendido el internet en mi celular. Y bueno, pues seguimos adelante. Yo soy Ana Karina Cisneros Gracia. Queremos bendecir tu vida. Queremos decirte que Dios es fiel. Queremos decirte que Dios nunca se olvida de nosotros. Y bueno, ya oramos, ya buscamos a Dios, ya estamos en la última media hora del programa, ¿verdad? No sé si alguien se dio cuenta que tuvimos que salir del, del, del programa de la transmisión pasada porque nos sacó, ya no había internet en mi celular. Y bueno, ahí están las situaciones que vienen de repente, pero Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios no nos deja, Dios no nos suelta. Yo oro al Padre que podamos terminar esta transmisión y que vale la pena servir a Cristo, vale la pena estar con Él y para Él y ser ayudados y ser respaldados, porque en todo momento de crisis, en todo momento de problema y de dificultad, el Señor ha prometido que Él está con nosotros y que Él no nos deja. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia, y Él enderezará todas tus veredas. Entonces, amigos, pues vamos a confiar en el Señor, vamos a decirle cuánto le necesitamos, ¿verdad? Y que confiamos en que lo que estamos pasando es por algo. Yo te puedo decir que lo que estamos pasando es por algo. A veces nos vamos a cargar, a veces nos vamos a complicar la existencia, pero dejemos que Dios nos ministre a su manera, su palabra, sus promesas, su verdad. Dios es fiel y es verdadero y que Él siempre está por los suyos. Él tiene un plan y un diseño muy, muy bonito para cada uno de nosotros. Entonces vamos a esperar en el Señor, vamos a confiar en el Señor y vamos a creer que la crisis que estemos viviendo, la crisis ya sea muy dolorosa, muy amarga, te estés cargando, te estés cansando, eso, te digo una cosa, va a traer una lección a tu vida. Ya lo veíamos en la transmisión pasada. Va a traer testimonio, vas a salir adelante. Dios te quiere bien, Dios te quiere mejor, y si Él permitió esa crisis, pues nos sometemos a Dios y esperamos en Dios. En verdad se lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué les parece si oramos para que los que estaban se conecten y otros más se vayan conectando? Esta temporada, ¿verdad? Tuve que cambiar el horario, ya no lo hago, estaba de 8 a 9 de la mañana, pero ahorita volví a comenzar el programa, pero a partir de las 12 del día. Yo sé que en el sur de México sería a las 11 de la mañana, pero es necesario para cuidar mi salud y pues me siento mucho mejor. Entonces yo sé que falta que se vayan acostumbrando o que vayan viendo el programa en otro horario. Estoy mandando la segunda parte del programa porque se me programa, porque así lo tuvimos que hacer. Y bueno, no entramos en pánico, ¿verdad? Se pudo solucionar rápidamente, que fue porque se me acabó el internet en mi celular porque estaban apagado el internet de casa. Y bien, estábamos hablando sobre por qué las crisis, así es. Estábamos para acercarnos a Dios, para madurar emocionalmente y espiritualmente. Las crisis
nos enseñan a ver la vida con más sabiduría, a pensar antes de actuar y a valorar lo que realmente importa. Y yo quiero orar por tu vida, que se te caigan las escamas, se nos caigan, dijo el otro, ¿verdad? Se nos caigan las escamas. Si tenemos taponamiento en nuestros oídos espirituales, se caigan en el nombre de Jesús y podamos escuchar en medio de la crisis, del afán, de la tristeza que estuvieras pasando, de la preocupación, tú puedas escuchar realmente la voz de Dios para saber cómo hacerle y decidir ir hacia adelante. Recuerden que nosotros no retrocedemos, no somos cobardes, somos valientes. Si están estos problemas, ya han venido estas crisis, tal vez tengamos que soltar, que dejar lugares, que dejar personas, tal vez tengamos que recapitular, ¿verdad? Algún negocio, algún compromiso, alguna palabra que dimos, pero que hoy ya, pues, nos está resultando muy, muy peligroso o muy desgastante. ¿Para qué están las crisis? Para aprender a confiar en Dios. Cuando no tenemos control de la situación, aprendemos a confiar más en Dios y no solo en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios apoyos, en nuestra propia inteligencia. Y yo le ruego al Padre en el nombre de Jesús que tú puedas salir adelante, que tú vayas para adelante, que lo mejor es confiar en el Señor, que las cosas pasan por algo. Quien se fue, Dios lo bendiga. Quien se quede, Dios lo bendiga. Como en este tiempo que hicimos cambio de horario, muchos están acostumbrados a que yo esté de 8 a 9 de la mañana, pero amigos, tuve que hacer este cambio a 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas después para que mi cuerpo esté pues mejor acomodado, más descansado y ponerle prioridad a otras cosas que ya estaban muy descuidadas. Entonces, amigos, las crisis no siempre son castigos, muchas veces son procesos, son etapas donde Dios nos va formando algo, donde Dios nos corrige algo y donde Dios nos prepara para algo mayor. Yo sé, yo voy a seguir adelante. Yo le creo al Señor. Tengo 4 hijos, tengo una nieta, tengo nuera, orando porque mis hijos, Dios les conceda buen futuro, les conceda lo mejor para adelante, que sigan estudiando los que les falta. Mi hija este año ya termina 3 años y de su universidad. Entonces, amigos, las crisis Dios las permite por algo. Es lo que te puedo decir. No vamos a estar igual siempre y eso debemos de saberlo con seguridad, de que Dios nos cambia. ¿De dónde vienen las crisis? Las crisis no siempre tienen una sola causa. Pueden venir de diferentes áreas de la vida y aparecen en momentos donde menos lo esperaban. No nos culpabilicemos o no dejemos que nos echen culpas. Las crisis, los problemas, los malos entendidos, ¿cómo vienen crisis de malos entendidos? Las personas se hacen las víctimas, las personas se hacen los ofendidos, las personas suponen y te hacen quedar mal. Entonces, amigos, las crisis vendrán de diferentes causas. Tenemos que estar estables en Dios y conocer que cada cabeza es un mundo y que tal vez, y seguros estamos que las cosas no están como las personas lo pensaron, lo dijeron o como se ve. Por eso tenemos que estar cerquita de Dios para que cuando vengan las crisis, las dificultades, las habladurías, los chismes o alguna otra cosa, tú estés confiado en Dios, porque las crisis no solamente vienen de una sola causa, pueden venir de diferentes áreas, aparecen momentos diferentes. Entender su origen nos ayuda a enfrentar con más sabiduría y fe. Entonces, cuando el problema surge porque no entendió la otra persona qué sucedió, porque hay malos entendidos, porque llegó esa enfermedad, porque no hay recursos y no te prestaron el dinero, porque te enteras de algo que hablan o hacen en contra de ti y te causa crisis y te causa desánimo y te causa muchas cosas. Entonces, amigos, la Biblia nos enseña desde Génesis, Apocalipsis, que todos enfrentamos
diferentes clases de crisis, problemas en las áreas de nuestra vida. Claro, a veces estamos más sensibles, más susceptibles. A veces cuando ya nos han golpeado mucho por esa área, tenemos que ser fuertes porque así tenemos que ser. A veces duele que te dejen las amistades, duele que te deje el cónyuge, duele que no se comprometan como tú te comprometiste. Todo eso es formación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es para Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, las crisis vienen por circunstancias de la vida. Hoy hay que tener actitud buena, correcta, someternos a Dios, decirle, Señor, me duele, ayúdame. Yo lo vivo, tú lo vives. Lo más doloroso es a veces la convivencia, cuando no hay entendimiento, a veces la falta de hablar, a veces los problemas se agravan. Hay crisis que llegan sin que lo provoquemos, enfermedades, pérdidas, accidentes, problemas económicos o cambios inesperados. Son parte de vivir en el mundo imperfecto donde todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, ánimo, vamos a seguir orando, buscando el rostro del Señor. Saludos, saludos a todos. Veo que me mandó mensaje Marichuy. Bendiciones, gracias a su vida. Abraham Estrada, gracias por mandar mensaje. Estamos en este nuevo horario. Espero que me tengan fe y paciencia porque tuve que hacerlo por mi salud. Recuerden que sufro de la garganta y las alergias, pero estoy sana en el nombre de Jesús. Entonces vimos crisis que vienen por las circunstancias. Accidentes, pérdidas, enfermedades, problemas económicos, cambio de trabajo, etcétera, etcétera. Crisis que vienen por decisiones humanas. Muchas crisis también son resultado de decisiones de nosotros o de otras personas, malas elecciones, conflictos familiares, errores, ya hablé de esto, falta de comunicación, ya lo dije, relaciones dañadas, ¿verdad? Crisis internas, a veces lo más difícil, y quiero que pongas atención. Gracias, Magdalena, gracias que volvieron a estar aquí. Se me acabó los datos de mi celular porque no traía prendido el internet de la casa, pero ya estamos aquí. Crisis internas, a veces yo pienso que son muy difíciles. Las crisis no vienen de fuera, sino las que vienen de adentro, como ansiedad, miedo, tristeza, inseguridad, pensamientos negativos como el celo, como el odio, como el rencor, como el resentimiento, como estar prejuzgando, suponiendo y me hizo y me dijo, y yo pienso que hizo esto, y yo pienso que dijo eso. Nos vamos lastimando poco a poco. Afecta nuestra estabilidad emocional. Tremendo es estas crisis emocionales y mentales porque tenemos aquí un barco a la deriva, subimos, bajamos, y no sabemos porque no nos atrevemos a enfrentar con la persona, con la situación, con la sociedad o con un grupo de compañeros. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo sé que a veces no van a decir la verdad y es ahí donde tú debes de decir, pues ya qué hago aquí, o ya sanarte, ¿verdad? Venir a Cristo y decirle, Señor, sáname, porque si me acerco no voy a obtener lo que necesito. Crisis espirituales. También hay crisis que aparecen cuando la fe se debilita, cuando la persona se aleja de Dios o atraviesa momentos donde siente silencio espiritual o duda. ¿Cómo te sientes? A veces, recuerden que cuando estamos en desiertos, en procesos, en momentos complicados, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el ministerio, van a venir crisis espirituales. Tal vez tú ahorita lo pases. Yo lo estoy pasando, cambios, decisiones en el ministerio, soltar, poner, quitar, añadir. Entonces, estas crisis vienen y la fe se debilita. Cuando la persona se aleja de Dios o atraviesa momentos donde siente silencio o duda, lo vamos a vivir, pero vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena estar en Cristo. En verdad se los digo. ¿Por qué? Porque Dios no nos desampara. Porque Dios
sabe la crisis que estás viviendo, sabe la crisis que en este momento te está llevando al dolor, a la depresión. Yo quiero orar por ti y que este programa sea un bálsamo para ti, sea una medicina a tus oídos, porque las crisis pueden traer diferentes orígenes, hay que detectarlos. Son crisis espirituales, de fe, está llegando la duda, está llegando el desánimo, el desaliento, lo vamos a vivir. Yo me sorprendo que a esta temporada de mi vida está golpeando algunas crisis espirituales, otras internas, emocionales, como tristeza, como miedo, como inseguridad. Hay otras crisis que vienen por las decisiones de otras personas. Yo les digo a mis hijos, los solteros, ya el casado yo no me meto. Con los casados yo no me meto porque ya tiene casa y ya sabe y es responsable, pero con los solteros que están conmigo sí. Entonces, las malas elecciones van a traer conflictos a los que vivimos en casa. Otra crisis es las circunstancias que no nos esperamos, lo que está pasando en el gobierno, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que pasa en el trabajo, con los jefes, con los parientes cercanos, lejanos. Entonces, amigos, hay mucha tela por qué cortar y decirte, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a seguir buscando el rostro del Señor sin cesar, leyendo su palabra. Yo sé que a veces congregarnos hay mucho conflicto, muchas malas decisiones, hay ovejas engordadas que le tiran a las flaquitas, hay ovejas envidiosas, hay rivalidad, celos. Es tremendo todo eso que se vive, amigos, pero es parte de la vida y tenemos que ser sabios e inteligentes. Por eso mi oración es que tú te levantes de esa crisis, que tú salgas adelante distinguiendo si es espiritual, si es emocional, si es económica o si es de áreas, como lo volví a decir, circunstancias de la vida que no nos corresponden. Por ejemplo, un accidente, tú no tuviste el control, pero ahorita te chocaron el carro, ahorita tu camioneta te la robaron. Es una crisis. Entonces tenemos que entender lo que sí podemos eh, arreglar para hacerlo tranquilamente. Te quiero decir qué significa crisis según la Real Academia Española. La palabra crisis tiene varios significados, pero los principales son cambio profundo y repentino de una situación. Esa es una crisis. Ejemplo, crisis económica, crisis social, crisis en el matrimonio. Otro significado, momento decisivo o difícil en un proceso. Significado de crisis. Ejemplo, crisis en una enfermedad o en una relación. Otro significado de crisis, situación de inestabilidad o dificultad. Tal vez tengas varias crisis. Por eso a veces tenemos que cuidar nuestro estado emocional, nuestra salud emocional. Y a veces escatimamos, en ir a que nos ayuden. No podemos con todo. Cuando vienen crisis económicas, crisis personales, crisis en el matrimonio, falta de trabajo, falta de finanzas, y estás así, tenemos que buscar ayuda. A veces vamos a la vecina, al tendero, en la fila platicamos y nomás van agravando. Y yo me he notado que muchas personas hablan que no son profesionales, que no saben del tema, hablan desde su propia experiencia y así se va yendo. Es que a aquella le pasó algo, hizo esto y le pasó lo otro. No. Así como vamos como los especialistas, de la piel, que son los dermatólogos, los oftalmólogos, el especialista de los ojos, vamos con el gastroenterólogo del estómago, el ginecólogo. Así también hay profesionales en el área mental y emocional, que son los psicólogos, los terapeutas. A veces los pastores están bien cargados. Y si no son especialistas, no son psicólogos, no tienen un estudio y una formación para ayudar a su gente, yo he visto que la destruyen. Ten mucho cuidado. No digo que no vayas con tu pastor, pero está preparado, tiene instrucción académica,
tiene preparación en psicología, en terapeuta, porque a veces queremos que nos resuelva la vida el pastor, el líder, y no están preparados. Y es ahí donde vienen muchas roturas, vienen muchas crisis en los ministerios, porque acudimos con personas incorrectas. Entonces tenemos que tener esa verdad bien clara para saber a quién podemos acudir hoy que me encuentro en crisis, hoy que me encuentro en dolor, hoy que me encuentro que no puedo con tantas crisis, con tanto dolor, buscar a alguien. Yo sé que a veces creemos que el pastor es todólogo y no. Cada quien, y si no tienen preparación, no tienen madurez, no tienen respaldo en lo que, en la veracidad de lo que el consejo que dan, están destruyendo muchas almas, muchas ovejas. Te lo digo porque lo he visto y lo vivo y lo veo por donde quiera que voy. Entonces, estábamos hablando de los sinónimos y del significado de crisis. En general, crisis es un momento de cambio importante donde algo puede empeorar o mejorar. Sinónimos de crisis: problema, dificultad, conflicto, emergencia, tensión, ruptura, colapso, crisis económica o recesión en algo específico, convulsión cuando sucede en el sentido social o político. Antónimos, o sea, lo contrario de crisis: estabilidad, calma, paz, equilibrio, seguridad, armonía, normalidad, tranquilidad, bienestar, control. Si no tienes esto o lo tienes a medias, tienes que buscar el fondo de dónde vino la crisis, dónde está la crisis, y no dejar que se te acumulen, por favor, porque Dios quiere nuestro bienestar. Dios nos dice que le dejemos el control al Espíritu Santo. Entonces, amigos, tenemos que trabajar con nuestra estabilidad. Postergamos todo por ayudar al hijo, por estar bien en el trabajo, por estar en los ministerios, en los servicios. Y tu vida está en crisis en diferente área de tu vida. Entonces tenemos que priorizarnos porque no podemos dar lo que no tenemos, y es ahí donde vienen los errores en el servicio, en el aconsejar, en el acompañar. Mejora tu situación, en verdad busca la paz, busca la tranquilidad, busca la armonía, busca la estabilidad y calma en donde ahorita tienes crisis. Sí se puede, en verdad te lo puedo decir, sí se puede. Porque el enemigo trabaja donde hay caos. El enemigo quiere que siempre estés turbada, enojada, violentada, celosa, envidioso, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, amigos, necesitamos buscar a Dios porque el Señor tiene una palabra para nosotros. Siempre va a tener el Señor una palabra para nosotros. Y si no podemos, hay personas que me han llegado a decir: sé que estoy en problemas, pero no puedo orar, no puedo leer la palabra, no me quiero congregar, y no lo dicen, no, ellos dicen: estoy en problemas, estoy en dificultades, pero si ya te dicen: tengo dudas, no le creo a Dios, ya no quiero ir a la iglesia, ahí está una crisis espiritual o una crisis emocional y no la estamos atendiendo y minimizamos. Es que es chiflado, es que todo quiere que le den por su lado. Amigos, tenemos que saber que enfrentamos crisis, área emocional, área espiritual, área en el hogar, áreas que no podemos controlar y detectarlas a tiempo para trabajarlas. Todos los humanos vamos a enfrentar diferentes crisis. Les voy a mencionar otras, aquí lo tengo. Crisis emocional, ya les dije: ansiedad, agotamiento y todo eso. Crisis familiar también. Crisis económica, ya se los dije. Crisis de fe, donde la persona siempre está dudando, donde la persona siempre está desanimado. Crisis en el matrimonio, falta de restauración, falta de respeto, todo eso. Crisis de identidad. Ahorita hay mucha crisis de identidad. Se creen perros, se creen aves, se creen cosas, se creen Barbies. Por favor. Hay crisis de identidad, personas que no saben quiénes son o cuál es su propósito. Crisis espiritual, frialdad espiritual, alejamiento de Dios y cómo volver a empezar. Crisis en la juventud.
O sea, le vamos a añadir cuando estás en la menopausia, cuando estás en la adolescencia, cuando hay un cambio, un divorcio, que en la casa hay crisis. Entonces, amigos, hay alarmas por todos lados que necesitamos entender qué tipo de crisis estamos enfrentando, qué tipo de problema estamos enfrentando para dar en el clavo a la solución. Yo le pido al Padre que puedas tú entender todo esto para que empieces a poner, tal vez lo tengas que escribir en orden, qué tipo de crisis y por dónde están viniendo, para darte cuenta los recursos que tienes y donde sí puedes entrarle y donde no puedes entrarle, que necesitas ayuda. Hablaba crisis de la juventud, crisis de la tercera edad, nosotros que ya vamos para allá, crisis cuando viene la menopausia, crisis cuando estás trabajando en un lugar de 40 años y te despiden y cambias. Entonces, amigos, tenemos que detectar para cuidarnos. Ámate. Dios dice que nos amemos. Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero te amarás a ti para poder amar al prójimo. Crisis de pérdida o duelo. ¿Cómo enfrentar la muerte, las separaciones o las pérdidas? Crisis de enfermedad, ya la hablamos, perdón. Crisis social también, crisis en los liderazgos. Hay que ser específico. Ahorita tengo problemas con los líderes, con los pastores, con el hijo del pastor. Ahorita tengo crisis por mi liderazgo. No sé si avanzo, si dejo, si suelto. Entonces, al entender qué tipo de crisis tengo, voy a empezar a trabajar con lo que puedo y ver donde ya no puedo para pedir ayuda profesional. No te vayas que porque me cae bien, no te vayas que porque es pastor, que es líder, que es diácono. No, tal vez no está preparado. Va a hablar de su experiencia, desde su capacidad, y no minimizo a nadie. Puede ser un buen consejero, pero por eso tenemos que saber a quién vamos a llevarle nuestra carga, nuestra crisis, y si nos puede y está capacitado, y más, y si lo vemos en la carta de los Hechos, hablaba de que Dios escogía hombres llenos del Espíritu Santo para servir a la iglesia. Nos vamos siempre con el que sabe escuchar porque le gusta el chisme, el que se entromete en todo porque le gusta la información. Esto es algo muy fuerte y muy delicado, pero creo que se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque entramos de una crisis y empeoramos por estar yendo con personas que nunca nos quisieron ayudar, solamente se quisieron enterar. Morbo, chisme, saber qué pasa. Y cometimos nosotros el error porque no hemos aprendido. La sociedad de México, hablo de los mexicanos, y yo creo que es todo Latinoamérica, no estamos acostumbrados a ir con terapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, porque está el estigma de no estoy loco, no estoy tonto. Y no, amigos, tenemos que cuidarnos. Y si hoy tu vida enfrenta, como ya lo estoy diciendo, diferentes crisis, empieza a detectar lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Crisis por culpa y errores del pasado. A veces los cargamos toda la vida y eso es lo que el enemigo quiere. Y yo me deslindo de la crisis que me provoca la culpa y el pasado. Perdónate a ti mismo y habla con el que te está culpando y el que te está avergonzando. Porque si hace 5, 10, 15, 20, 40 años lo que sucedió y te lo saca hoy, esa persona no te quiere aplastar, te quiere destruir y te quiere minimizar, siempre te quiere anular. Lo pasado ya pasó. No estés enfrentando crisis por lo que pasó ayer, hace 15 años, hace 20 años. Crisis de soledad. Esta está interesante. Personas rodeadas de gente, pero emocionalmente vacías. Ya no hablo también los que están abandonados, viven solos, los hijos no los visitan, los hijos no les hablan. El cónyuge vive contigo, pero no hay unión, no hay cobertura, no hay buena empatía. Yo lo viví y sé lo que es crisis de soledad, estar rodeado, aun cuando ella era joven.
Tienes padres, pero no hay comunicación. Crisis de propósito. ¿Para qué estoy aquí? Mucha iglesia, y no sé los porcentajes, dentro de las congregaciones, la gente no conoce su ministerio, no conoce qué dones tiene, no conoce las operaciones y los talentos que Dios les ha dado y les ha otorgado, porque todos al venir a Cristo y tener fe en Cristo nos ha dado dones y talentos. Y no lo saben. A otros no saben si tienen ministerio o no. Hablo de los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Porque ahorita se asume que el pastor lo hace todo. Y está como que le han dado mucha propaganda, pero ¿y el apóstol dónde lo dejan? Y el profeta. Unas denominaciones niegan el apóstol y el profeta, ya lo digo abiertamente porque lo he estudiado por años. Y estuve en escuelas, en una escuela bíblica donde anulan el apostolado y el profeta. Y hay otras que enseñan otra cosa. Y el pastor quiere ser apóstol, quiere ser evangelista, quiere ser maestro, quiere ser profeta. Y hay 5 ministerios. Entonces, sí hay crisis de propósito en muchos lugares. A veces no hablo solamente de los propósitos espirituales. A veces de vida, ¿qué estudia la gente, el hombre, la mujer, la joven? Crisis de propósito, por así decirlo. No sé si soy bueno para esto, si soy bueno por otro, no sé qué hacer, mucha crisis, porque no encuentran dirección y sentido a su vida. Por eso mamás, papás, líderes, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que estar orando sin cesar. Está siendo muy atacado la iglesia de Cristo, y recuerden que siempre va a haber un remanente. Yo soy ese remanente, yo no me voy a quedar. Yo he decidido vivir para Cristo con mis luchas, con mis deficiencias, con mis crisis, porque a veces tengo muchas crisis y no lo oculto. Yo prefiero pedir ayuda que oren por mí a ocultar. A veces tenemos que hablar claro. Entonces, necesitamos esperanza en medio de crisis y saber qué hacer. Este estudio lo voy a pasar a mi Facebook para que todos lo tengan. Recuerden que tenemos grupos de oración, grupos de intercesión, grupos de educación cristiana, y todos los que se agregan a mis grupos, les ministro cuando ocupan un consejo, cuando ocupan algo que aclarar. Yo inmediatamente, claro que estoy ahí. A veces me tardo un poquito, un día, 2 días. Recuérdenme cuando me tarde más de 3, 4 días, es que se me fueron los mensajes. A veces piensa la gente que es porque no queremos o no estamos interesados, pero a veces nos llegan muchos mensajes. Me han metido como en 12, 13 grupos, y en todos yo mando mis estudios, y hay personas que me buscan. Entonces, si yo me he tardado para contestarte, vuelve a mandar mensaje, porque en verdad Dios me llamó a ser un ministro de reconciliación. Me ha llamado con ese llamamiento de ser un puente de bendición. Y por eso son estos temas. Yo, para venir a estar aquí en la transmisión, estudio, vuelvo a leer, le pido al Espíritu Santo la dirección para saber cuál es el mensaje que va a tocar vidas. Y muchas veces yo hablo por algo que vivo, que viví o que veo. Por ejemplo, he estado en crisis, tengo unos meses en crisis terribles, nuevas. Digo, cuando el Señor te mete a un nuevo proceso, dice, Señor bendito, esto no lo había vivido. Yo tengo ya 30 años en el ministerio, amigos. Me voy a despedir de la programación de Osana Radio, pero yo voy a seguir en la transmisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que tuve un problema y mi transmisión se cortó a los 25 minutos que la comencé la otra. Ahorita estoy en la nueva y ahorita tengo 20 y tantos minutos. Tengo 34, voy a seguir hasta completar la hora. Entonces yo me despido. Yo sé que me van a cortar de Osana Radio. Mañana nos vemos con un nuevo tema, pero nosotros seguimos aquí. Entonces, amigos, este tema de crisis está muy ad hoc
de lo que hoy la iglesia está pasando. Tú eres la iglesia de Cristo y eres enemigo